Hola, primer ciclo. Espero que estén todos muy bien. Quiero aprovechar estos minutos con ustedes para que hagamos todos juntos un pequeño viaje de regreso a lo básico de nuestra materia. Porque creo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos y siempre está bueno cuando sucede esto de que pasa mucho tiempo sin recordar algo importante, que miremos hacia atrás y hagamos una pequeña repasada. En nuestra materia trabajamos, como ya todos saben, con computadoras. Pero, ¿qué es una computadora? Si nos vamos a las explicaciones más clásicas, nos vamos a encontrar con que una computadora es una máquina que funciona con electricidad y que es capaz de recibir información que nosotros ingresamos en ella mediante lo que puede ser un teclado o un mouse, procesa toda esa información y la transforma en otro tipo de información. Todo esto utilizando, obviamente, operaciones matemáticas y controlando o controlada por diferentes tipos de programas. Ahora, si tomamos esta definición de recopilar información, procesarla y convertirla en otro tipo de información, nos vamos a dar cuenta que en el mundo actual en el que vivimos, las computadoras están presentes en todas partes y en muchas formas diferentes. No solamente tenemos las típicas computadoras de escritorio, que son esas computadoras grandotas que usamos en el cole o que tenemos en casa, o las notebooks y netbooks, como las que también tenemos en el cole y muchos de ustedes también utilizan en casa. Sino que también vamos a encontrar computadoras dentro de los teléfonos portátiles que prácticamente todos tenemos a día de hoy, o que tienen los papás, o los hermanos, o los tíos. Por eso los llamamos teléfonos inteligentes, porque tienen computadoras que se encargan de recopilar información, procesarla y convertirla en otro tipo de información, o generar nueva información. También vamos a encontrar computadoras en muchos otros artefactos que no son propiamente dicho, esos artefactos no son una computadora, pero que en su interior llevan computadoras para realizar diversas funciones, como pueden ser, por ejemplo, los reproductores de música, ¿sí? O los autos, o incluso los lavarropas. Hoy en día vamos a encontrar muchos artefactos de este tipo, que no son computadoras, pero que en su interior sí tienen computadoras para realizar tareas específicas y para facilitar muchos de los trabajos que desempeñan esos artefactos. ¿Por qué? Porque recordemos siempre que una computadora recibe información, la procesa, la trabaja y genera nueva información en base a todo ese proceso. Ahora, muchos de ustedes deben estar pensando cómo la computadora lleva a cabo este proceso de recopilar información, procesarla y convertirla, o generar nueva. Esto la computadora lo hace gracias a que cuenta con dos tipos de partes o componentes que la conforman, que son el software por un lado y el hardware por el otro. Yo sé que son palabras un poquito complicadas de recordar al principio, pero recuerden que luego se hace muy sencillo diferenciarlas. Por el lado del hardware tenemos todas las partes que nosotros podemos ver en una computadora y que nosotros podemos tocar. Como puede ser en la parte de afuera de la computadora el monitor o la pantalla, el teclado, el mouse. Todas esas cosas son elementos que están afuera de la computadora, ¿sí? Y nosotros los podemos ver y tocar, ¿sí? Si yo veo un mouse, lo puedo sostener en mi mano, lo puedo agarrar, lo puedo tocar. Lo mismo sucede con el teclado o con cualquier otra parte externa de la computadora. Y a su vez, dentro de la computadora, que nosotros a simple vista no lo podemos ver porque está encerrado dentro de un gabinete o carcasa, hay muchas otras piezas
que son muy importantes para el funcionamiento de nuestro sistema, como puede ser memorias, discos rígidos, procesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para que este hardware funcione, hay que decirle de alguna manera cómo hacerlo y qué es lo que tiene que hacer. Por eso, del otro lado, nos encontramos con todo lo que es el software. El software es todo lo que nosotros no podemos ver de la computadora porque no es tangible, no se puede tocar. No lo tenemos en nuestro espacio físico, sino que son todos los programas y toda esa información o datos que la computadora recibe del usuario y procesa. A través de todos estos programas y todo este flujo de información, el software le dice al hardware qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es decir, que ambos van a trabajar juntos para que nuestra computadora funcione y realice todas las tareas que nosotros le pedimos que haga. Algunos ejemplos de software sería, por ejemplo, los archivos de música que tenemos en la computadora, que no es otra cosa que información o datos de audio almacenados dentro de nuestra computadora y que nosotros podemos escuchar a través de los parlantes. Los parlantes yo los puedo ver, los puedo tocar, por lo tanto corresponden al grupo del hardware. Pero ese archivo de música está dentro de la computadora y es información. Yo no puedo tocar ese archivo. Lo que quiere decir que ese archivo es software. Archivos de audio, archivos de video, imágenes. Todos los programas de la computadora en los que nos encontramos con muchos que nosotros ya conocemos, como por ejemplo Paint. Cualquier tipo de juego de la computadora. Todos estos elementos forman parte del software. Y teniendo claro todo esto que hemos mencionado, podemos decir que el principal objetivo de una computadora es ejecutar programas, los cuales pueden ser de una enorme variedad. Todo lo mencionado anteriormente, programas para escribir, programas para dibujar, juegos, programas para la creación de videos, la edición de imágenes y un largo etcétera. Y sabiendo todo esto, podemos empezar a nombrar algunos ejemplos de computadoras o de otro tipo de elementos que no sean computadoras pero que sí contengan computadoras en su interior. Para comenzar, obviamente, algunos de los más fáciles. Una computadora de escritorio, una notebook, una netbook, un teléfono inteligente o una tablet. Lógicamente son computadoras porque, como dijimos anteriormente, su principal función es la de ejecutar programas. Programas que van a recibir información externa, como puede ser lo que nosotros ingresemos en el teclado, o lo que nosotros ingresemos con el cursor del mouse, o los toques en la pantalla que nosotros hagamos en un teléfono, y lo van a procesar para transformarlo en otro tipo de información, como cuando en el teléfono nosotros tocamos sobre el icono de la galería y acto seguido el teléfono abre la galería de imágenes y nos muestra todos los archivos que están dentro de ella. Ahora, vamos con otros elementos. Y algo que muchos de ustedes seguramente conocen o hasta tienen en sus casas. Una consola de videojuegos, como puede ser una PlayStation, una Xbox o una Nintendo Switch. ¿Estos elementos son computadoras? Pensemos. La principal función de una computadora es ejecutar programas. Y sabiendo esto, podemos deducir que las consolas de videojuegos que nosotros tanto disfrutamos son computadoras. ¿Por qué? Porque su principal función es ejecutar programas. En este caso, no vamos a tener una variedad de programas tan amplia como tenemos en una computadora. Aunque a día de hoy las consolas han evolucionado mucho y nos permiten hacer otras tareas que no solo son jugar. Pero
su principal función obviamente sigue siendo jugar en ellas. ¿Y cómo jugamos? Ejecutamos un videojuego, y ese videojuego es un programa. Y cuando nosotros dentro de ese videojuego, utilizando el joystick, presionamos los botones para hacer las determinadas acciones que queremos que nuestro personaje realice, estamos introduciendo información que la consola está procesando y está convirtiendo en nueva información. Como por ejemplo, cuando nosotros apretamos el botón de cuadrado para pegarle al arco en un juego de fútbol, y después de que nosotros apretamos el botón, nuestro jugador realiza la acción de patear al arco. Hacemos otro ejemplo. Un auto. ¿Es una computadora? En este caso, el auto no es una computadora, porque la principal función del auto, obviamente, es la de transportarnos. Pero la gran mayoría de los autos en su interior tienen una o varias computadoras que ayudan a realizar diferentes tareas, como puede ser el control de la estabilidad para que el auto en las curvas no se mueva tanto o sea más preciso al doblar, o también la computadora de a bordo en el sistema de audio. Muchos de los autos más modernos tienen computadoras e incluso pantallas en el tablero que nos permiten realizar diferentes tipos de funciones, tanto manejando lo que es la música o incluso reproducir videos, como controlar el aire acondicionado o la ventilación del auto. Y si nos vamos a algo de uso más común en el hogar, como lo es un lavarropas. En este caso vamos a encontrar de dos tipos. Los lavarropas más antiguos obviamente no son computadoras y tampoco traían computadoras en su interior. Pero los lavarropas más modernos, hoy por hoy, sí traen computadoras integradas en su interior que ayudan a automatizar todo lo que son los ciclos de lavado, para poder programar el lavado, el secado, entre otras funciones. De esta manera podemos darnos cuenta que estamos rodeados de computadoras en nuestra vida cotidiana, y muchas veces en lugares donde ni siquiera nos imaginábamos que había una computadora. Ahora, les voy a poner acá en pantalla algunas imágenes de ejemplo para que ustedes piensen si estos elementos son computadoras o contienen en su interior una computadora. Vamos a poner de ejemplo una cámara digital de fotos. Vamos a poner de ejemplo también un avión. También, ¿por qué no?, un horno de microondas. Y por otro lado, vamos a poner, por ejemplo, una lamparita. Ahora, tómense un minuto y piensen si alguno de estos ejemplos es o contiene una computadora. Recordando siempre que la función de una computadora es recibir información, procesarla y convertirla en una información nueva mediante la ejecución de programas. Piensen: la cámara digital, el avión, el horno de microondas y la lamparita. Bien, ¿ya pensaron? Vamos por partes. La cámara de fotos digital y también el horno de microondas no tienen como función principal ejecutar algún tipo de programa. Obviamente la función principal de la cámara de fotos es tomar fotografías, y la del horno de microondas es la de descongelar o cocinar alimentos. Pero a su vez ambas tienen computadoras en su interior que las ayudan a realizar esas funciones. A la cámara de fotos tiene computadoras que le ayudan a procesar esas imágenes, a recibir la información visual del entorno y a procesarla para formar una imagen. Y el horno de microondas para todo lo que son
los ciclos de cocción o de descongelamiento de alimentos. Por el lado del avión, nos encontramos con un caso muy parecido al del automóvil. Su función principal no es la de ejecutar programas, sino que es la de medio de transporte. Pero de la misma manera que el automóvil, contiene computadoras en su interior que utiliza para realizar diferentes funciones, como lo que es la navegación, el control de las luces del interior del avión y un montón de otras más. Y por último nos encontramos con la lamparita. La lamparita tiene la función principal, obviamente, de iluminar, de generar luz en un ambiente. Y utiliza electricidad para lograrlo. Pero en este caso, la lamparita ni es una computadora, ni contiene una computadora en su interior. Porque el proceso por el cual trabaja es muy sencillo. Recibe la electricidad, el filamento que tiene adentro se calienta y eso hace que brille y genere luz. No necesita una computadora en su interior para procesar información y manejar determinados programas. Como todos estos que hemos mencionado, podemos encontrar muchos ejemplos. Así que los voy a invitar a todos ustedes a que presten atención en sus hogares y piensen qué elementos que tenemos en el hogar, que son de uso cotidiano, pueden contener computadoras en su interior. Les mando un beso muy grande a todos y espero que nos podamos ver muy pronto.